Muy buenas a todos, hoy estamos acá justamente para ver una hora de BDG. Lo que quiero aclarar es que tuvimos un drop malo, ¿sí? Puede pasar y vamos a aplicar la regla general que es por hora, por ende vamos a bancarnos lo que nos tocó. No necesariamente te va a ir tan mal, te pueden tocar sellos, te pueden tocar joyería, te puede tocar de todo, pero en este caso no pasó, así que... Así como en Nanomon no nos salió del todo bien, y así como en IDG Hard nos han salido bastantes frutas de Yggdrasil, vamos a mantenernos con esta hora que salió y vamos a evaluar en base a lo que en esa hora nos tocó sin perder de vista lo que se puede llegar a sacar y lo que otros chicos que han estado conmigo han podido sacar. Así que pasamos al video. Bueno, acá una vez en la dungeon lo que vamos a tener en cuenta es que los tres bosses con los que nos vamos a enfrentar van a ser de atributo data. Por ende, lo ideal es un virus o un data, lo ideal en realidad es un virus, o un vacuna muy fuerte como para compensar esa falta de daño. Lo que vamos a tener en cuenta es que no solo es matar a los tres bosses, sino que vamos a tratar de rusharlo con el fin de poder hacer más cantidad de veces, más cantidad de rondas en una sola hora y poder aprovechar un poco mejor las cajas en el tiempo que tenemos de buff y sobre todo en el tiempo que estamos nosotros jugando dentro de juego, por así decirlo. Algo que es fundamental es la suerte que podemos llegar a tener. Hay ítems que nos pueden tocar, ítems que no pueden tocarnos, ítems que vamos a sacar varias veces. Me ha pasado que he sacado 600 sellos de en solo 10 cajas y me ha pasado que he abierto 50 y no me ha tocado una vez una tanda de sellos que nos tocan de 300. Y estos se venden muy bien, más la joyería, que bueno, la de King Lomon es distinta, pero la joyería en sí tiene un buen precio general. Así que dejamos todo lo que podemos sacar acá y vamos directamente a lo que nos tocó a nosotros y a finalizar el video. Bueno, acá como podemos ver, estamos abriendo las cajas. Pudimos hacer 22 rondas en una hora. Hemos tenido altibajos, hemos tenido momentos donde hemos tenido que esperar a un cuarto miembro del party. Hemos tenido que esperar a alguno que por ahí le cargaba más lento. En otras hemos podido hacerlo más rápido, hemos podido hacer más cantidades y en otras hemos podido hacer menos. Pero nosotros en esta vez que decidimos aplicar fueron exactamente 22 cajas con algunos inconvenientes en el medio. Lo que vamos a tener en cuenta es que son 3 cajas las que vamos a abrir. La de zona del exterior, la de zona de interior y la de zona del centro. En la zona del centro justamente es la caja de Bayumon propiamente dicho. Y la que nos puede tirar, la que tiene más chances de tirarnos joyería y la que tiene chances de tirarnos los sellos, que en realidad es lo que más vale en este dungeon. Teniendo en cuenta que los precios varían mucho y en este momento los sellos de Bayumon valen demasiado, como pueden ver no nos tocó absolutamente ninguno, no nos tocó joyería, no nos tocó absolutamente nada. Vamos a agarrar lo principal como para decir, bueno, en una mala tirada de 22 cajas, prácticamente de una hora, no tuvimos suerte, pero no por eso quiere decir que no hayamos sacado nada. Algo para destacar es que yo me olvidé de contar, de separar en realidad los buffs de experiencia que ya tenía. Yo tenía 63 al momento de empezar a abrir las cajas y ahora tengo 69. Por ende sacamos 6 buffs de experiencia, por lo que irían sumados a la cuenta total. Bueno, y ahora vamos a ir con la cuenta en detalle. Lo que vamos a respetar es no contar la comida, ¿sí? Pero acá hay muchos ítems alternos que también trae, que son por ejemplo frutas, teletransportadores, tiene evoluters, tiene experiencia de atributo y demás que tienen un valor. Yo no sé actualmente los precios, sí sé en los que los he vendido al principio y que he vendido alguno por ahí suelto, barato para sacármelo de encima. Por ende vamos a tomar algunos valores no del todo irreales, pero no con tanta seguridad. Así que lo que vamos a hacer va a ser primero contar los 6 buffs de experiencia por 100M cada uno, por lo que tenemos 600M. Vamos a tomar 5 buffs de ataque, los vamos a vender en 120M, que se venden una salida medio rápida dentro de todo, que serían otros 600M. Tenemos 8 buffs de HP, que estos serán 100M cada uno, que serían 800M en total. Tenemos 3 ADPS, que se venden en 150M cada uno, por lo que daría 450M. Y acá vamos a empezar con los ítems raros. Tenemos 20 transportadores y 49 evoluters. Yo generalmente los vendía en 7Ms, pero sé que se venden a 10 hasta 15 en algunos casos. Los de 15 los he visto un tiempo largo, por ende vamos a tomar 10, porque yo sé que es un valor normal. Así que vamos a hacer la suma. Si bien no son ítems que uno diga, ah, me salió esto, se saca algo de plata del medio. Si contamos los 20 transportadores que nos tocaron con los 49 evoluters, tenemos 690 Ms vendiéndolos a 10M cada uno. Si contamos las frutas, nos salieron, entre las dos frutas nos salieron 100. Y las vamos a tener en cuenta a un precio de 1M cada una. Tenemos otro 100M
si las querés tirar, adelante. Y tenemos los buffs de atributos, que estos valen entre 70, hasta los he visto en 150M, los he visto más caros también, obviamente. Pero yo he concretado muchas ventas a 100M. Como tenemos buffs de experiencia de un día, tenemos 4 y tenemos uno de 7 días, vamos a tirar un número aproximado de solo 100M. Porque generalmente los que se venden son los de 15 días o 7 días y no tanto los de un día. Inclusive el ítem es medio inútil de por sí. Por ende, ahora, si vamos a la suma total de todo lo que fuimos sacando, tenemos un total de 3 teras 340M. Eso es lo que sacamos entre buff, entre los ítems basura y en sí no haber sacado joyería ni sellos. Recuerden que este no es un número fijo, que si ustedes sacan sellos, ya directamente si los venden baratos, que baratos son 50, 60 M cada sello, pueden sacar un total de 18 teras prácticamente de una sola caja. Por ende, no tomen esto como, se saca poco de BDG. Si hubiese tenido suerte, hubiese sacado mucha plata, pero no fue mi caso en particular. Uno de los chicos que estaba jugando conmigo, sí le tocó, sí sacó 18 teras, simplemente de una caja en la misma hora que jugué yo. Tengan presente esto, tengan en cuenta de que no todos vamos a tener la misma suerte. Te pudo haber tocado joya oral, te pudo haber tocado joyería común, que inclusive se vende, pero se vende mucho más barata. Te pudieron haber tocado sellos, te pudieron haber tocado varias tandas de sellos, pero en este caso no fue así. Así que, bueno, les despido. En esta cuenta vamos a dejar 3 teras 340M y nos vemos en la próxima.